¿Con cuál de todos los documentos trabajamos? Hay colisiones en dos dimensiones, conservación del movimiento, colisión en una dimensión, hay potencia, hay ley de conservación de energía, gráficas del movimiento, equilibrio de un cuerpo, centro de Yo masa. quería que me explique torque. Torque. Ya, veamos torque entonces. Eso es entre masa y equilibrio del cuerpo. Ya. A ver, veamos. Clotroid, descargas, física y equilibrio de un cuerpo. Aquí, torque. De acuerdo. Entonces, veamos. Ya, cuando se trata condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido se necesitan dos cosas: equilibrio estático, equilibrio traslacional y equilibrio rotacional. Equilibrio traslacional es cuando está quieto o cuando se está moviendo en movimiento rectilíneo uniforme. Esas son las dos condiciones de equilibrio. Y equilibrio rotacional es cuando no gira, no hay giro. Hay tendencia al giro, sí, pero no hay giro. Entonces, eso es lo fundamental. Entonces hay que aplicar correctamente las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido en la solución de problemas. Conceptos que necesitamos dominar. Necesitamos el concepto de línea de acción de una fuerza. Entonces, si se está aplicando una fuerza alando o empujando, ahí aparece esta línea, cuyo concepto es la dirección hacia donde está aplicándose la fuerza. Esa es la línea de acción de la fuerza. ¿Qué sucede? Ya. ¿Qué es el eje de rotación? El eje de rotación va a estar en el centro, en este caso de una figura circular, y es respecto al punto donde va a girar todo. O sea, todos los puntos giran respecto a ese punto. ¿Qué es el brazo de palanca? Un brazo de palanca es lo que me permite hacer la fuerza. En sí es el torque. ¿Qué es desplazamiento radial? Yo tengo una circunferencia y el radio puede ir barriendo. ¿Sí? ¿Qué es el centro de gravedad? Es el punto donde se dice que se concentra toda masa de un la masa de un cuerpo. ¿Sí? Generalmente el centro de gravedad sí coincide con el centro de masa. El centro de gravedad coincide si el cuerpo es homogéneo, ¿sí? Es decir, que tiene densidad constante. ¿Qué es la densidad? En este caso es la masa por unidad de área. Si es longitudinal, en cambio es masa por unidad de longitud. Y si es volumétrica, la densidad es la masa sobre el volumen tridimensional que ocupa, valga la redundancia. Entonces, para el momento de la fuerza, ya, para poder definir nosotros el momento de una fuerza, ¿qué debemos entender? Debemos entender que es conocido también como torque, ¿sí? Conocido como torque, y es la tendencia a girar, ¿sí? Es la tendencia a producir un giro en rotación. Entonces, de ley se necesita en un punto, es una tendencia de giro de un cuerpo rígido alrededor de un eje cualquiera. Entonces, generalmente se trabaja en un plano XY. Si se trabaja en el plano XY, tenemos componentes de la fuerza el brazo de palanca, del R, que es la distancia, en X y en Y, generalmente no se trabaja en Z. Lo mismo con las componentes de la fuerza, al ser coplanares se trabaja en el plano XY. Entonces, por definición, ¿qué es el torque? El torque respecto a un punto, notado con la letra tau,
es el producto vectorial del brazo de palanca R por la fuerza aplicada. Entonces, ¿cómo definimos? Supongamos que aquí tenemos una mesa, ¿sí? Supongamos que aquí tenemos una mesa y al filo de la mesa ponemos esta regla que está en azul, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la única fuerza a la que va a estar sometida? Al peso. O sea, la fuerza es el peso. Y se dice que el peso está siempre en la mitad de la longitud. Entonces el brazo de palanca es visto desde el punto que está el filito hasta el punto donde está la línea de acción de la fuerza, que es esto que le estoy haciendo con línea entrecortada, ¿sí? Y en este caso vemos que el vector brazo de palanca R, ¿sí?, es perpendicular al vector fuerza, ¿sí? Entonces, acordándonos de las propiedades del producto vectorial, cuando teníamos seno de 90 grados, era el máximo momento que se puede tener cuando son perpendiculares. Se asume también una convención: si la rotación es en este sentido horario, el torque va a ser negativo. Y eso lo podemos ver acá, la convención. En sentido antihorario, el unitario de ese vector torque es menos k, mientras que cuando el giro es antihorario, el sentido de ese torque, el sentido de giro va a ser más k, o sea, es positivo. No nos olvidemos que el producto cruz me dice que el módulo del vector resultante es el módulo del primer vector, en este caso del brazo de palanca, por el módulo del segundo vector y por el seno del ángulo entre los dos. Entonces aquí nos sirve el teorema de Variñón. Entonces, ¿qué dice? El momento que produce una fuerza con respecto a un punto o eje es igual a la suma de los momentos de sus componentes en cualquier dirección, pero con respecto al mismo punto o eje. Lo que me está diciendo en pocas palabras es que el torque total es la sumatoria del primer torque hasta el último torque. Y claro, cada torque tiene sus componentes fuerza. Bueno, como estamos hablando de producto vectorial, hay que ponerle, el producto vectorial no es conmutativo, entonces el vector que sería RI cruz FI. Entonces, claro, si es el torque total, aquí este torque X es el resultado de la fuerza en X por el brazo de palanca en X, y acá el torque en Y es la fuerza en Y por el torque de palanca en brazo de palanca en Y. Eso nos dice el teorema de Variñón. Entonces, en equilibrio en un cuerpo rígido, entonces ya sabemos, para que esté en equilibrio estático es necesario que las fuerzas y los torques, o sea, los momentos externos, estén balanceados, ¿sí? De tal manera que no se pueden ni trasladar ni rotar. Entonces necesitamos dos condiciones. Necesito la condición que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y necesito que la sumatoria de torques sea igual a 0. Entonces, cuando la sumatoria de fuerzas es 0, eso significa que tengo equilibrio traslacional. Mientras que cuando la sumatoria de torques respecto a un punto es 0, tengo equilibrio rotacional. Esa es la diferencia. ¿Qué otra cuestión? Todo vector en 3 dimensiones tiene sus componentes cartesianas. Entonces las componentes cartesianas van a tener una sumatoria en fuerzas en X que tiene que darme 0, una sumatoria en Y que tiene que dar 0 y una sumatoria de fuerzas en Z que también tiene que dar 0. Cuando cumple esa condición, entonces el cuerpo está en equilibrio. Tenemos, esto es importante, reacciones en los apoyos. ¿Cómo se escriben las reacciones? Las reacciones se hacen en función de los elementos que estén interactuando. Entonces, en este caso, cuando solo hay un punto de contacto, hay una única reacción. Y cuando hay esa única reacción, entonces solo tengo que dibujar una fuerza, que está en este caso la reacción en Y, porque es el punto de apoyo.
va a estar justo en la mitad de esta barrita. Es el sube y baja, pero no es el sube y baja, es en este caso una plataforma puesto sobre una bola, entonces difícilmente se puede conseguir el equilibrio. Entonces por esa razón es que se pasa del apoyo de rodillo, que es el más inestable, que solo tiene una reacción, a un apoyo simple o pasador, que es el sube y baja. Entonces, claro, siempre que yo tenga un apoyo simple o un pasador, me van a aparecer dos reacciones, una horizontal y una vertical, por convención. Si estoy tratando sobre una superficie lisa y una rugosa, donde hay rugosa hay fuerza de rozamiento. Entonces, para que esta escalera que está aquí no se caiga, hay una fuerza que le compensa hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esa fuerza que le compensa es esta reacción en Y. Y esta otra es la normal, es la reacción en X. Y como es liso, no hay fuerza de rozamiento aquí hay solo una reacción. Pero si fuera rugoso, aquí habría una fuerza de rozamiento, y esa fuerza de rozamiento se le llamaría Bx. Pero dado que no es el caso, porque dice que el piso es liso, entonces solo hay una reacción vertical en el piso, mientras que en la pared hay dos reacciones, una vertical y una horizontal. ¿Qué pasa con el plano inclinado ahora? El plano inclinado, en cambio, en el plano inclinado se trazan ejes paralelos, uno al plano y uno perpendicular al plano. Entonces se traza este eje así y este eje así. Entonces ahí es donde aparece esta fuerza que se llama peso. Entonces en este caso, si el ángulo, el plano inclinado es este, acá será 90 menos teta y aquí será teta. Entonces el ángulo siempre va con la vertical, ¿sí? Entonces esta será la componente del peso por el coseno teta, mientras que el que le hace bajar es la componente del peso pero con seno de teta. Y aquí aparece una normal. La normal es lo que le sostiene al plano, para que le sostiene al bloque dentro del plano. Y entonces este plano caería es por acción del peso, pero solo la componente que está con seno de teta. Ya. El último casito es el de las cuñas. ¿Por qué se usa cuñas? Se usa cuñas porque para sujetar algo a veces no alcanza el espacio. Entonces la cuña aumenta, da un volumen y transmite, es decir, transmite la fuerza de apoyo aquí, la transmite acá y la transmite acá y finalmente la transmite al otro lado. Entonces justo aquí nos dicen que la fuerza transmitida aquí sería por la tercera ley de Newton. Esta es la fuerza, toda fuerza de acción genera una fuerza de reacción. ¿Cómo es la fuerza de reacción? La fuerza de reacción tiene unitario opuesto, vector unitario opuesto, o sea, tiene la misma magnitud, pero es opuesta, entonces esa se le llama fuerza de contacto. Entonces, claro, la cuña tiene un peso, y también hay una reacción aquí que es perpendicular a la cuña. Acá también hay una reacción perpendicular a la otra cuña. Entonces, así sabemos cuántas reacciones tenemos que dibujar. Muy bien, veamos la siguiente. Vamos con este ejercicio. Dice, una grúa tiene una masa de 1000 kilogramos y se utiliza para elevar un cajón de 2400 kilogramos. Esta se sujeta mediante una articulación en A. Entonces ya voy pensando, ¿no? Mi articulación quiere decir que va a haber una fuerza aquí, como es una articulación, van a haber dos fuerzas de reacción. Dice, y un balancín en B. En B, en cambio, solo va a haber una fuerza, ¿sí? A esta barra, la fuerza que soporta es la equivalente al peso de este cajón, ¿sí? Pero como es una grúa grande, también va a tener un peso. Entonces el peso de la grúa
va aquí, este es el peso de la carga, esta es la reacción en A, Y, y esta es la reacción en A en X, y esta es la reacción en B. ¿Sí? Porque esto va a tender a girar así. Entonces si tiende a girar así, de ley le va a presionar hacia abajo, o sea, hacia la izquierda. Entonces la reacción en B es hacia la derecha, por la tercera ley de Newton. Entonces lo que quiere saber es cuánto valen las reacciones. ¿Cómo establezco los torques primerito? Vamos viendo uno por uno. Es conveniente aplicar el torque respecto al punto donde más variables hay, en este caso sería en el punto A. Entonces aquí va a salir mi brazo de palanca. Por ejemplo, este es el peso, voy a exagerarle. Esta es una fuerza, este es el peso de la carga. Entonces, ¿cómo veo mi brazo de palanca? Mi brazo de palanca va a ser desde el punto A hasta un punto donde está la línea de acción de la fuerza. Este es RA. Y para el torque nos van a interesar las componentes perpendiculares. Entonces, ¿qué tengo que multiplicar? Yo tengo que multiplicar esta distancia, que es 6 metros, y la fuerza, que es el peso es 2400 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el peso, porque el peso por definición es masa por gravedad. Entonces es 2400 kilogramos por 9,81 metros sobre segundos, me da 23.544 newton. Ah, ya. Entonces, de acuerdo al teorema de Barañón, nosotros sabíamos que teníamos la suma de los torques del torque completo. Entonces el torque respecto a debido al peso es este RA y el sentido de giro. Entonces, ¿cómo sería? Este es el vector R y este es el vector peso. Entonces, si yo tengo, pongámoslo para acá, si este es el vector R y este es el vector peso, si yo giro de R a P es en sentido, en este caso horario, entonces el torque respecto a es menos, en este caso 6 por 23.544, ¿sí? Metro newton. Entonces este sería un torque. Nos falta el torque del peso y el torque que haría esta fuerza de acá, la reacción en B. Entonces ese proceso está detallado acá. ¿Qué es lo que hacemos? Trazamos nuestros vectores y vemos, primero, claro, trazamos nuestros vectores y vemos que interviene. Entonces, por ejemplo, el peso de la grúa es 9,81 kilonewton o 9.810 newtons, ¿sí? Y hago sumatoria de fuerzas en X con este criterio hacia la derecha positivo. ¿Y qué reacciones tengo? Tengo la reacción en A y más el B. Luego las verticales. Las verticales en cambio va a ser la reacción en Y, esta de aquí, menos el peso y menos el peso de la carga. Entonces estos dos que están restando pasan al otro lado a sumar. Luego, sumados, se obtiene que la reacción en Y se colocó correctamente, ha sido hacia arriba y es 33.300 newtons. Con eso, ahora sí, nos vamos a las ecuaciones de los momentos. ¿Cómo sería en este caso? Sería, vamos viendo la reacción en B. Entonces tengo esto de aquí, este es el vector RB. Entonces me fijo que tengo RB así y tengo la fuerza así. Entonces me muevo en sentido
antihorario. Como es antihorario, aquí va un más. ¿Y que tengo que multiplicar? La distancia me dice que es 1,5 metros, entonces es 1,5 metros que multiplico por B. Primer torque. Segundo torque. Segundo torque sería el debido a esta fuerza de aquí. Entonces es esta fuerza hacia abajo y desde el punto A hacia acá yo tengo el vector R. Entonces este es el vector R y este es el vector fuerza. Y ese R vale 2 metros. Entonces por eso es 2 metros por 9,81 kilonewton y va de R a F. Esto es sentido horario, entonces tiene que ir con el signo menos. ¿Qué otra fuerza tengo? Tengo la palanca, que era perdón, tengo la, ¿cómo se llama? La carga, perdón. Entonces con la carga, ¿cuál es mi vector? Este es mi vector de la dirección de la carga, el que dice RA, pero de este me interesa esta componente que es perpendicular a la de la fuerza. Entonces esta sería RAX. Esta me interesa y este es el peso es hacia abajo. Entonces voy de R hacia la fuerza, este sentido horario, entonces tiene que ser negativo. Como es negativo hay que multiplicar. ¿Cuánto hay? Hay que ver la distancia también, cuánto es la distancia. Entonces la distancia entre el punto A y esa fuerza es esta distancia de 6 metros, entonces por eso es 6 metros que multiplica a los 22.000, ¿cuánto sería? 23.500 newton, ese es el peso. Y va con signo negativo porque es en sentido antihorario, es en sentido horario, perdón. ¿Sí? ¿Qué más? Una vez que he analizado el torque de esta manera, despejo la ecuación. Entonces estos dos elementos que están restando pasan al otro lado a sumar. Se opera y se obtiene este valor. Recapitulando, entonces no me olvido el concepto. El torque, que es la tendencia al giro, tendencia al movimiento. Ese es el torque. Entonces tenemos que ir aplicando dónde están las fuerzas y dónde están las distancias, los brazos de palanca. Veamos este ejercicio ahora. Dice superar una acera. Dice examine la magnitud de la fuerza F que una persona debe aplicar a la rueda principal de la silla de ruedas para que ruede sobre el borde de la acera, tal como dice en la figura. Entonces la rueda principal entra en contacto en el borde, tiene un radio R y la altura del borde es H. Listo, entonces ¿cómo analizamos esto? Siempre en este tipo de ejercicios es importante la geometría. Entonces vamos a establecer ¿qué va a hacer la persona? Va a ejercer una fuerza hacia adelante. Entonces respecto de qué punto va a girar, respecto del punto A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que subir el obstáculo. Entonces es importante la altura a la que se encuentra la grada. ¿Sí? Es importante la altura a la que se encuentra la grada. ¿Y qué hago? Trazo la geometría. Entonces esta silla de ruedas tiene un radio que se llama R. Entonces de aquí a acá esto se llama R, de aquí a acá este se llama R menos H, ¿sí? Porque acá está H y este valor de aquí va a ser la distancia, ¿sí? Entonces esta es una acción peligrosa, de hecho. Por eso hay que diseñar edificios inclusivos. Ya. Una vez que tengo la geometría, yo puedo ver que el radio, estos son perpendiculares, entonces yo puedo decir que el radio al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que es R menos H al cuadrado más, este es R menos H, y acá este es D,
más d al cuadrado. Hay una relación. Entonces la relación pitagórica es radio al cuadrado es igual a aquí, cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo y más d. Entonces aquí se va. Entonces tenemos una relación en donde d es igual a 2rh menos h cuadrado, o d a su vez es igual a 2r menos h por h. Una relación pitagórica que nos va a servir. Ya, entonces vamos a la resolución del ejercicio como tal. Miren, entonces aquí encontramos la distancia. ¿Por qué encontramos la distancia? Porque al final del día siempre vamos a tener las fuerzas que intervienen. Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de torques respecto al punto A? La sumatoria de torques respecto al punto A va a ser el torque del peso, por eso es mgd. ¿Qué es el torque del peso? Es mg. ¿Y a qué distancia del punto A está? Está a una distancia d, como vimos en el paso anterior, esta distancia d. Entonces está esta distancia d. Por eso y ¿cuál es el sentido de giro también, no? Entonces tengo para acá r, tengo para acá mg. Bueno, el r en este caso vale d. Y si hago así, es en sentido antihorario, es positivo. Entonces por eso es mgd. ¿Cuál es la otra fuerza que interactúa? La otra fuerza que interactúa es la del brazo de la persona. Entonces la persona que está en esta silla de ruedas tiene esta fuerza y se traza de aquí para acá el vector. Entonces, ¿a qué distancia está la fuerza? O sea, la componente vertical está a 2r menos h. Nos acordamos acá que era r menos h, ¿sí? Entonces es 2 veces r menos h, es esta altura de acá. Por esa razón se multiplica f por 2r menos h. Pero, ¿de dónde sale el signo negativo? Entonces analicemos. Acá está la fuerza y acá está r y f. De r me voy a f. Bueno, en este caso es 2r menos h. Entonces 2r menos h por f es el sentido horario, por eso es con signo negativo. Una vez que he hecho eso, digo que la sumatoria de torques respecto a es 0. ¿Por qué? Porque está en condición de equilibrio. O sea, es justo un instante antes de que la persona que está en la silla de ruedas supere el obstáculo. ¿Sí? Entonces, como eso es igual a 0, entonces mgd, pero que era d era por el teorema de Pitágoras todo esto. Entonces va raíz de 2rh por h cuadrado. ¿Sí? Luego esta expresión hay que despejar, entonces los pasos que faltan los voy a escribir. Entonces en este caso me dice, aquí vamos a escribir, en este caso me dice, el siguiente paso sería mg raíz de 2rh menos h cuadrado es igual a f por 2r menos h. Ya. En el siguiente paso, esto que está multiplicando baja a dividir. Una expresión más compacta sería mg raíz de, como vimos, ¿no?, de 2r menos h por h sobre 2r menos h, que también podríamos, no sé, f es igual a mg raíz de h, sí, por 1 sobre raíz de 2r menos h. Claro, esa sería otra expresión para la fuerza. O sea, si aplicamos ley de exponente sería mg raíz de h sobre 2r menos h. Así sería más sencillo, para no sustituir tantos valores. Pero de todas maneras, si te reemplazas directamente en la expresión original, te va a salir lo mismo, solo que la expresión no es tan compacta. Entonces sustituyes los datos. Tiene que decir cuánto pesa la persona. La persona pesa 700 newton.
o sea, la persona y la silla de ruedas, porque es dato del problema. Luego los 0,3 metros que son del radio de la silla de ruedas, o sea, el radio de la silla de ruedas es 30 centímetros, es dato del problema. 0,1 metros es la altura de la grada, 10 centímetros. Eso al respecto de cómo se encuentra la fuerza con el torque. Entonces ya sabemos cuál es la fuerza. También necesitamos saber qué ángulo se inclinó. Entonces para eso recurro a la sumatoria de fuerzas en X. Entonces la sumatoria de fuerzas en X me dice cuáles son mis fuerzas en X. Tengo la fuerza horizontal, que es hacia la derecha, por eso le pongo positiva, y la reacción en el punto A, la reacción en X, que sería esta de acá. Esta es la reacción en X. Entonces menos R por coseno de teta por el triángulo rectángulo, ¿sí? No nos olvidemos que el coseno de teta es cateto adyacente, en este caso es Rx sobre hipotenusa sobre R, y de ahí despejo. Rx es igual a R coseno de teta, y como está hacia la izquierda es menos R por coseno de teta. Son las dos únicas fuerzas horizontales que hay. Eso es igual a 0. Entonces, y con Y en cambio me queda con seno, R seno de teta menos el peso de la persona con la silla de ruedas. Ya, entonces, si dividimos R para R entre coseno de teta, R entre seno de teta y coseno de teta me da tangente de teta. Que ha sido tangente de teta ha sido mg entre f. Entonces queremos encontrar el ángulo, le hacemos con la calculadora tangente a la menos 1. Al hacerle tangente a la menos 1 nos sale 70 grados. Entonces es una inclinación bastante peligroso. O sea, si esta persona está aquí, perdón, si esta persona está sola y no se mueve bien, con ese ángulo de 70 grados se cae, se va de espalda al piso. Entonces es allí la importancia de ser inclusivos con las demás personas. O sea, si van a diseñar un lugar, sería mejor que pongan una rampa, o en todo caso no dejarle solo a esta persona y tener a alguien atrás empujándole. 70 grados es bastante, es full riesgoso. Ya. ¿Y cómo encuentro el módulo de la reacción? El módulo de la reacción es sumar las componentes al cuadrado, es decir, la fuerza que está haciendo la persona más el peso que vence al hacer esa fuerza, que es el peso propio y el de la silla de ruedas. Entonces, la hipotenusa es la raíz de los catetos al cuadrado. Entonces, sabíamos que el peso de la persona en la silla de ruedas por dato del problema es 700 newton y la fuerza que aplica la persona es 300 newton. Sumamos eso y obtenemos que la reacción es 800 newton. Entonces, una persona puede vencer una fuerza de o sea, puede vencer una reacción de 800 newton, pero solo si su componente horizontal vale 300 newton, que es lo que le está invirtiendo para empujarse. Entonces aquí hay una aplicación del torque. No sé si eso genera alguna inquietud al momento. Veamos este otro. Una cortadora de pasto de 900 newton se jala para que suba un escalón de 5 centímetros de altura. El radio del cilindro es 25 centímetros. ¿Cuál es la fuerza mínima necesaria para subir la cortadora si se aplica una fuerza que forma 30 grados con horizontal? Ya, entonces, ¿qué nomás necesito? Vamos a hacer que nuestra reacción sea A, ¿verdad? Ese es nuestro punto de apoyo. Entonces, ¿cuánto mide esto? Así, si le prolongo, esto vale 5 y esto vale 20 centímetros. ¿Por qué razón? Porque todo el radio mide 25 centímetros. Entonces tengo una reacción. Ya, para la fuerza le descompongo, ¿no? Aquí tengo el ángulo y esto vale 30 grados. Entonces es el módulo de la fuerza. Esta va a ser fuerza en X y esta va a ser fuerza en Y. Entonces fuerza en X ya sabíamos que es fuerza por coseno del ángulo, que es coseno de 30 grados. Pero coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces esto es, bueno, y raíz de 3 sobre 2 es 0,866 por fuerza. Y la fuerza de Y en cambio es fuerza por seno de 30 grados. Entonces fuerza en Y va a ser seno de 30 0,5 F.
Ya tenemos las componentes de la fuerza. Entonces aquí está, perdón, borremos este, salió mal. Ya. Entonces, ¿dónde es la línea de acción de la fuerza? Es todo esto que señalo aquí, ¿verdad? Y aquí hay que trazar mi vector del punto de reacción, que sería este. ¿Sí o no? Aquí es A. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Cuál va a ser el torque total? Me dice la cortadora de pasto, ya sí me dice cuánto pesa la cortadora de pasto, me dice que pesa 900 newton. Entonces es una fuerza hacia abajo, ¿no? 900 newton. Se jala para que suba un escalón de 5 centímetros de altura, el lado del cilindro es 25 centímetros. Ya. Entonces hagamos ahora sumatoria de torques. ¿Cuáles nomás van a intervenir? Entonces, sumatoria de momentos respecto al punto A es 0, vector. Entonces veamos. Sería, en este caso, el torque 1, ¿no? El torque 1 sería el torque de la fuerza, ¿no? El torque debido a la fuerza más el torque debido al peso. ¿Sí o no? ¿Qué otro torque habría? Nada más, ¿no? Estoy haciendo respecto a... Ya. Entonces el R, este de aquí, este es R, ¿no? Entonces, vamos viendo. Eso es igual a 0, ¿no? Entonces vamos viendo. El torque debido a la fuerza. Entonces tengo que el radio es así y la fuerza es así. Entonces es R cruz F en sentido horario va a ser menos, porque es en sentido horario, menos, vamos a descomponer, este sería, descompongamos la fuerza en las dos componentes de la fuerza, que sería, esta sería Fx, que ya tenemos acá, y este sería Fy, que tenemos acá. Fx y Fy. Ya, y al R también lo vamos a descomponer. Vamos a descomponerle en Rx y en Ry. Listo, entonces vamos viendo. Sería menos, a ver, vamos viendo los pares de las fuerzas, ¿no? Sería menos Rx por Fy. Sería esa la primera, ¿no? Entonces, y aquí tengo el Rx que es para acá, es Rx, y hacia abajo es de Fy. En sentido, en sentido antihorario ha sido. Si es en sentido antihorario es positivo, ¿ya? Luego, el otro par de fuerzas sería más Ry, que es positivo, por Fx, que es el tomatito de acá. ¿Cuál tenemos? Ry, a ver si es para acá, ¿no? Este es Ry, este es Fx. De así es en sentido horario. Este es con negativo. Menos Ry por Fx, negativo. Ya. Siguiente par de fuerzas. Ry, Fx, ya. Luego necesito el del peso. El del peso es hacia abajo. ¿Sí o no? Hacia abajo son los 900 newton, que es la fuerza. Y Rx está hacia acá, porque es la distancia a la que está el brazo de palanca. Entonces Rx
y le giramos en este sentido, el sentido antihorario es más positivo, entonces más Rx por el peso, que son los 900 newton. No hay más fuerzas, eso es igual a 0. Ahora escribo bien mi ecuación. ¿Cuánto vale Rx? Entonces determinemos eso. Si este vale 20 centímetros y esto vale 20, tengo un triangulito acá, ¿no? Vamos, déjenme, puedo borrar. Borremos esto. Borro ya la línea de acción de la fuerza, que no la necesito. Y resuelvo mi triángulo rectángulo para poder sustituir. Entonces resolvamos el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, este triángulo de aquí. Este triángulo dice que vale 25 centímetros y acá vale 20 centímetros. Y esto es Rx. Entonces Rx es raíz cuadrada de 25 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Rx me da raíz de 25 al cuadrado menos 20 al cuadrado, me da 15 centímetros. Ya tengo. Ry es 20 centímetros, ¿no? Y R es 25 centímetros. Entonces sustituyamos en nuestra ecuación del torque. Sería aquí Rx no es más de Rx, pero Rx es más 15 que multiplica fuerza Y, pero fuerza Y es 0,5F menos Ry que calculamos que vale 20 centímetros menos 20 por Fx, pero Fx es 0,866F. Yo tengo más Rx que acabé de calcular en el triángulo, que son 15 centímetros, por el peso, que son 900 newton, igual a 0. Entonces sería 15 por 0.5 F. Eso me da 7,5 F menos. Ahora 20 por 0,866, que me da aproximadamente menos 17,32 F más 15 por 900. 13.500. Y ahora 7.5 F menos 17.32 F me da menos 9,82 F es igual, y pasemos de menos 13.500, de donde F va a ser menos 13.500 entre 9,82. Entonces el módulo de esa fuerza es, aquí es con menos, ¿no? Es 13.500 dividido entre 9,82, que es 1374,75 newton respuesta del problema. No sé si hay alguna duda hasta ahí o si está claro todo el proceso. Ya, veamos el siguiente problema. Ya. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, un tiburón de 1000 newton está sostenido mediante un cable. Un tiburón de 1000 newton de 10.000 newton está sostenido mediante un cable unido a una barra de 4 metros que se articula en la base. Entonces hay dos reacciones, ¿no? Hay una reacción así y la reacción en Y.
y hay otra reacción así, llamemos la reacción en X, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso del tiburón, que es los 1000 newton, y tenemos para acá una tensión, ¿sí? Calcule la tensión, ya, la duda es, la inquietud es la tensión. Si se supone que la misma sostiene el sistema de posición que se muestra en la figura, encuentre las fuerzas horizontal y vertical que se ejercen sobre la base de la barra, ignore el peso de la barra. Listo. Pues la misma historia, vamos a trazar nuestro vector R. Este es nuestro vector R. Ya. Este nuestro vector R está compuesto por así un Rx y así un Ry. Este es el R, ¿no? El brazo de palanca. Si la tensión es perpendicular al brazo de palanca, ¿sí? Ya. Entonces este de aquí sería tensión por coseno de 20 grados y este de acá sería tensión por seno de 20 grados, una manera de hacerla. Podríamos trabajar con R. ¿Sabe qué? Un camino más corto. Sí, sí podría ser así, pero en este tipo de ejercicios es mejor, a ver, pongámoslo. Una reacción así. Tenemos la reacción en X y una reacción así. Tenemos la reacción en Y. Ya, entonces este peso. Y claro, si esto vale 90 grados, esto vale 80 grados. Y si esto otro vale 90 grados, esto valdría 20 grados, ¿no? No 80 grados que estoy hablando, serían 70 grados, sería. Sí, 70 grados, entonces este de acá vale 20 grados. Ya, así mejor sería de trabajar. Entonces si este vale 20 grados y tenemos hacia acá el peso, hacia aquí, este sería, tenemos estos mis ejes X y este mi eje Y, entonces esto sería este sería 10.000 por coseno de 20 grados, mientras que el vertical ese sería con seno, ¿no? Sería 10.000 seno de 20 grados, así sería. Ya, la tensión, sí, la tensión sí sería perpendicular hacia acá, ¿no? Este sería la tensión. Ya, y por simplificar el problema siempre se pone, en este caso este sería R, ¿no? Sería R. Ya, encontremos cuánto vale R. Entonces resolviendo el triangulito, este sería R, este sería 60 grados que me está dando de dato aquí, y este sería, ¿qué otra información me da? Un tiburón mediante, es que aquí está, R vale 4 metros. Sí, me falta un dato. R vale 4 metros. Entonces pongamos el valor. R igual a 4 metros. Listo. Entonces ya tenemos las fuerzas y, y los valores que necesitamos. Entonces, sumatorio de torque respecto al punto, llamémosle, respecto al punto es igual a 0, porque está en equilibrio. Entonces, primera interacción sería R, y hagámosle con la tensión, ¿sí? Sería la tensión. Entonces, R por T me da en sentido antihorario es más R por la tensión. El siguiente par de fuerzas que necesito
es el peso del tiburón. Aquí sería, este es el F y el R es acá, R, y aquí es peso del tiburón. R al peso del tiburón es en sentido horario es menos R por peso del tiburón, pero el peso del tiburón era 10.000 por seno de 20 grados porque es la componente perpendicular. Este 10.000 coseno de 20 grados no actúa porque es colineal, y los colineales no, cuando tienen 0, seno de 0 es 0, entonces ni siquiera le ponemos aquí. Sí. 10.000 coseno de 20 grados. Ya. ¿Qué otra fuerza tenemos? El peso de la barra importará. Dice, mediante un cable unido a una barra que se calcule un tiburón de 10.000. No me dice el peso de la barra. Entre la soga y la barra parece supone que la misma sostiene el sistema en posición que muestra una figura en cuanto a las fuerzas horizontales. Sí, no hay el peso de la barra en este caso, pero si hubiera sería en la mitad. Ya, pero en este caso no hay. Entonces, si desprecia el peso de la barra. ¿Qué más tenemos? Nada más, ¿no? Sí. Tiene que ser igual a 0. Ya, entonces, ¿cuánto es más R? R es 4 por la tensión que no sé. Es igual, SR es 4 por 10.000 seno de 20 grados. Entonces tensión es igual, este que estaba con menos pasa al otro lado con más, es 4 por 10.000 seno de 20 grados entre 4, este se va con este, entonces el valor de la tensión es 10.000 seno de 20 grados, y eso aproximadamente, la calculadora tiene que estar en grados hexagesimales, ¿no? De 10.000 seno no, 10.000 seno de 20 grados, tiene que estar en deca. Entonces tensión es 3.420,20 newton, respuesta del problema. Entonces ya encontramos la tensión, que era una de las inquietudes. También necesitamos las fuerzas de reacción. Entonces para encontrar las fuerzas de reacción tenemos que hacer sumatoria de fuerzas es igual a 0 porque está en equilibrio traslacional. Entonces sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 con este criterio. Entonces, ¿cuál es horizontal? Rx positivo y esta otra que es Rx menos 1000 es menos 10.000 coseno de 20 grados es igual a 0. Entonces Rx es despejando 10.000 coseno de 20 grados. La reacción X es igual a 10.000 coseno de 20 grados. Eso en la calculadora nos da 9.396,93 newton. Y acá sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora con este criterio, los positivos hacia arriba, ¿qué nomás tenemos? Tenemos la tensión que está en rojo más la reacción en Y que la dibujamos hacia arriba, menos 10.000 seno de 20 grados tiene que ser 0. Entonces RY es esos 10.000 seno de 20 grados menos la tensión, pero la tensión valía 3.420,20. Entonces la reacción en Y me sale 10.000 seno de 20 grados menos 3.420,20. Entonces la reacción en Y en este caso es 0,12143 newton. Me atrevería a decir que la reacción en Y se asemeja a 0 newton. Entonces, de todas maneras, vamos a ver, la reacción es la raíz cuadrada de la reacción X al cuadrado más la reacción Y al cuadrado. La reacción es la reacción en X, que es esos
9396 al cuadrado que sacamos en el paso anterior. Entonces vamos a sacar 1396.90 newtons, 93 newtons al cuadrado, más el valor que tenemos al cuadrado. No va a cambiar mucho. Ya, entonces la reacción en su valor total es 96,93 newton, que salió lo mismo de la reacción en XA. Entonces la única reacción que hay es esta. ¿Sí? La reacción acá es nula. Y con eso queda resuelto el problema. Como les digo, aquí no se consideró el peso de la barra, pero podría considerarse. Entonces toca tener cuidado con eso. Hay que ver todos los valores que uno tiene. Veamos el siguiente. Ahí hay problemas de repaso aquí. Creo que será el último problema. Veamos un problema de repaso. A ver, dice. Veamos este de aquí. Ya, es. A ver, este. Listo. Dice las siguientes ecuaciones se obtienen a partir del diagrama del cuerpo libre, de un diagrama del cuerpo libre de una puerta rectangular sostenida por dos bisagras en el extremo izquierdo. Una cubeta de grano cuelga de la puerta. Dice menos A más C igual a 0, menos B más menos 392 newton, menos 50 newton igual a 0, y A por 0 más B por 0 más C por 1,80. Ya, entonces, ¿qué dice? Dibuje el diagrama del cuerpo libre y complete el enunciado del problema. Especifique las incógnitas, determine los valores de las incógnitas y establezca el significado físico de cada una. Entonces me dice que es una puerta rectangular sostenida por bisagras en el lado izquierdo. ¿Cómo sería más o menos? Trazo la puerta aquí, tiene bisagras en el lado izquierdo, me dice, y una cubeta de grano cuelga de la puerta. ¿En qué parte? No me dice. Pongámosle que le colgáramos aquí, ya. Entonces hacia abajo sería la cubeta, ¿no? En la mitad estaría el peso de la puerta, ¿no? Entonces me atrevería a decir que el peso de la puerta es 392 newton. Es el peso de la puerta y está ubicado a la mitad de la longitud de la puerta. 392 y 50 newton a 3 metros. Sí, es el peso de la puerta porque está a la mitad. O sea, de aquí a acá hay unos 50. Así. Ya, entonces este de aquí son los 50 newton.